Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar. En esta ocasión me acompaña Almudena Navarro como especialista de infraestructura de Hewlett Packard Enterprise y yo, que soy Pedro Zaldívar, muchos de vosotros ya me conocéis, estoy en el área de consultoría de infraestructura de sistemas. Como decía, gracias por compartir esta sesión con nosotros y hoy en concreto os vamos a hablar de cómo aplicar inteligencia artificial a nuestros sistemas de almacenamiento productivos y nuestros sistemas de backup. Espero que sea de vuestro interés y sin más le cedo la palabra a Almudena Navarro, que nos ilustrará sobre estas nuevas tecnologías. Adelante, Almudena. Hola, buenos días a todos y bueno, pues como bien ha dicho ya Pedro, voy a hablar de la inteligencia artificial aplicada al data center. Entonces, he hecho un esquema de lo que vamos a ver hoy y bueno, pues hay que distinguir entre InfoSight, que es la inteligencia artificial, y Nimble, que es el propio, es decir, el propio hardware. Y luego vamos a hablar también de cómo proteger nuestro data center, porque un almacenamiento primario es bastante importante, pero tener protegido esos datos es también bastante importante. Y bueno, hablando de InfoSight, la que vemos un problema que estoy segura que a todos nos ha pasado. Es decir, este símbolo de cargando lo vemos constantemente en el día a día. Queremos trabajar, por ejemplo, el VDI va lento. ¿Por qué va lento? No sabemos por qué. ¿Por qué se produce este símbolo de cargando? Pues se produce por lo que llamamos la brecha entre los datos y las aplicaciones. Es decir, todas las aplicaciones requieren de unos datos. Estos datos se instalan normalmente en una cabina. Y el paso de esos datos desde la aplicación hasta la cabina, ahí pasa por tantísimos sitios, pasa por el servidor, por la red, por la propia máquina virtual, que da problemas, como el que vemos aquí. Y bueno, pues este problema al final, ¿en qué genera? Pues genera retraso, interrupciones, un mal servicio, frustración. Los administradores del sistema tienen que estar constantemente monitorizando el sistema, viendo dónde se ha producido ese error, si se debe a los servidores, se debe al almacenamiento, a qué se debe ese problema. Y bueno, de la parte de un administrador del sistema, al final, como le toca resolver ese problema, pues al final eso, busca entre millones de archivos para ver dónde está el problema, al final tira la toalla entre comillas y llama a soporte. Pero claro, soporte está escalonado, la mayoría de los soportes, entonces llamas en el nivel L1, te hacen una pequeña encuesta para ir derivando tu problema, te pasan al nivel L2, te hacen más preguntas, te piden que actualices, te piden una serie de archivos y ya al final eres nivel L3, hablas con el ingeniero experto en tu problema y te lo soluciona. Esto al final del día, pues lo que os decía, ha generado muchísima frustración en los usuarios, el negocio no ha funcionado como debería, retrasos, interrupciones. Y si a eso añadimos la situación actual, pues por ejemplo, poner el ejemplo del VDI, en el que ahora pues se usa más que nunca y en el que tiene que funcionar mejor que nunca, imaginaros si esto funciona mal. Y el único ciclo para resolver ese problema es el que os he contado. Nivel L1, L2, perder muchísimo tiempo. Por lo tanto, la solución a este círculo vicioso de tengo un problema, me tiro un día, 2 días para solucionarlo, se me generan los problemas y luego los resuelvo, es decir, no me puedo anteponer esos problemas, la solución es la inteligencia artificial. ¿Vale? Es decir, lo ideal es lo que vemos aquí, tener un data center pues, que se autogestione, se autorrepare y se autooptimice. Es decir, por un lado, yo no quiero tener que caerme la cabeza gestionando mi data center, diciendo, bueno, ¿cómo configuro este volumen? ¿Cómo puedo configurar mis redes? Vale, esto yo no lo quiero hacer. Y el tema de autorreparación, pues, bueno, es que yo no quiero tener que reparar nada. Yo quiero que se eviten los problemas. Vale, eso sería lo ideal. Y por otro lado, sería también ideal que mi sistema supiera qué recursos tiene, qué recursos necesita y se autooptimizara, ¿no? Buscar ese equilibrio. Y además sería lo ideal, ¿no? Que no solo se centrara en el almacenamiento, porque aquí estamos hablando de una inteligencia artificial que nació con el almacenamiento,
pero sin embargo ven muchísimo más allá. No solo se centra en el almacenamiento, sino que te resuelve problemas de los servidores, te analiza tus sistemas de redes y llega hasta las aplicaciones. Es decir, todo ese stack, todo ese camino que hacían los datos para llegar a las aplicaciones, InfoSight te lo está analizando y te está haciendo predicciones. ¿Vale? Dice, bueno, vale, pero estos son las líneas de InfoSight. ¿Qué es InfoSight en sí? InfoSight nació en 2010, y ojo con la fecha 2010, antes de que estuviera de moda la palabra inteligencia artificial, pues nació en 2010 a la par que Nimble, ¿vale? Es decir, Nimble, la cabina Nimble, se creó desde cero para albergar InfoSight, por lo tanto, no solo tenía sensores hardware como sensores de temperatura, a los que estamos más acostumbrados, sino que tenía sensores software, es decir, líneas de código en el sistema operativo que hacían recopilar ciertas métricas para luego analizarlas. Por lo tanto, de toda esa base instalada íbamos recopilando, recopilamos hoy en día, más que nunca de hecho, métricas, ¿vale? Métricas de rendimiento. Todas esas métricas se envían a una nube, ¿vale? Es decir, nunca tu cabina va a estar saturada por tener que analizar esas métricas, sino que se hace todo en la nube. En esa nube lo que tenemos es un Big Data enorme. Es decir, lo que os decía, desde 2010 estamos recopilando métricas de toda la base instalada de Nimble. En ese Big Data lo que le aplicamos son unos análisis predictivos, ¿vale? Es decir, en base a estas métricas, no solo del almacenamiento, sino de servidores, redes, hasta la propia máquina virtual, le aplico un Machine Learning que me va a dar al final un resultado, una predicción. ¿Vale? Predicciones del tipo de tu cabina está saturada debido a esta máquina virtual, hemos encontrado un bug en el hipervisor, ponte en contacto con, bueno, de hecho el propio soporte de InfoSight se pone en contacto con ese fabricante de hipervisor para que lance un parche y resuelva el problema. Hemos encontrado que el cuello de botella de tu data center está en la red, mejora la red, ¿vale? Entonces, ese tipo de predicciones son las que me hace InfoSight y me evita problemas. Y obviamente constantemente estamos analizando y aprendiendo de toda la base instalada de Nimble, ¿vale? Y al final, ¿qué resultados obtengo? Porque lo importante de una inteligencia artificial son los resultados que yo como cliente de esa inteligencia artificial obtengo. Pues los resultados podríamos resumirlos, son muchísimos, pero podríamos resumirlos en 3. El primero de ellos, sí, quizás el más importante, es que el 86% de los casos han sido detectados y solucionados automáticamente, ¿vale? Y esto es una métrica más de la que toma InfoSight, ¿vale? Por lo tanto, es una métrica real, esto no es una métrica de marketing, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que esa inteligencia artificial me está resolviendo el 86% de los casos. Es decir, yo no sé ni siquiera que ese problema lo voy a tener. InfoSight lo ha detectado y me ha dicho cómo resolverlo, ¿vale? Por otro lado, como decía, esta cabina se autogestiona. Y como se autogestiona, pues obviamente los administradores de sistemas están mucho más liberados, no tienen que estar constantemente apagando fuego, sino que tienen una actitud proactiva hacia los problemas, en vez de reactiva. Por lo tanto, el esfuerzo dedicado a gestionar ese almacenamiento se reduce bastante, ¿vale? Por otro lado, gracias a InfoSight, con la cabina Nimble podemos garantizar 6/9 de disponibilidad. Y bueno, esto diréis, bueno, esto es muy típico de las cabinas, ¿no? Que me garanticen un tanto por ciento de disponibilidad, tengan una InfoSight. Vale, pero es que estas métricas no son métricas de laboratorio, sino que es una disponibilidad real, medida en cliente. Me da igual si el cliente tiene un administrador de sistemas para todo el data center, me da igual si tiene 10 administradores de sistemas, si la cabina está más cuidada o menos cuidada, me da igual. Es una métrica tomada en cliente. Y la media es esta. De hecho, es más alta de esta, pero por no poner más números, se resumen 6/9, ¿vale? Pero son 6/9 y pico. Y 6/9 y pico, al final, en tiempo, traducido en tiempo, eran como unos 20 segundos de caída que podrías tener en Nimble, ¿vale? Y bueno, ¿cómo hemos conseguido
que los problemas los resuelva automáticamente. Pues con la filosofía de ver una vez, prevenir para todo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Imaginemos, aquí tenemos la base instalada de Nimble, que es bastante grande y de hecho está creciendo muchísimo en los últimos años. Pues analizamos todas esas métricas que enviamos a InfoSight, encontramos posibles problemas, es decir, hacemos la creación de ese caso, encontramos la solución de ese problema, ¿vale? Problemas pues relacionados con el host, problemas de interoperabilidad del tipo esta versión del HBA no es compatible con la versión de HBA de tu cabina, problemas de configuración, problemas de no seguir la best practice, ¿vale? Millones de problemas que detecta InfoSight. Pues detecta ese problema, automáticamente sabe cómo se resuelve y se le envía al cliente que va a tener ese problema. Pero no se le envía solo a un cliente, sino que si lo hemos detectado en un cliente de los 20.000, 40.000 que hay más o menos, no, sí, 20.000 hace ya un tiempo, creo que vaya por 30.000, si detectamos un solo problema en esa base instalada, vamos a avisar al resto de clientes que todavía no han llegado a tener ese problema, pero que lo van a tener, ¿vale? Por lo tanto, es eso, lo vemos. Una vez vemos que se va a producir en algún cliente y prevenimos a todos. Otro resultado, que gracias a InfoSight rompemos el círculo vicioso que os contaba antes de, oye, mi VDI va mal, ¿por qué va mal? ¿A qué se debe? ¿Se debe al host? ¿Se debe al almacenamiento? ¿A qué se debe? Pues eso está solucionado y la otra parte es la de, no sé a qué se debe este problema, llama a soporte y soporte me marea. Vale, con InfoSight, con Nimble, si tienes Nimble y obviamente tienes conectado InfoSight, pues no tienes soporte nivel L1 y L2, ¿vale? Eres directamente soporte nivel L3, ¿vale? Y de hecho, si quieres soporte, una vez que detecte InfoSight que vas a tener un problema, soporte nivel L3 te va a llamar personalmente y te va a decir cómo se resuelve ese problema. De hecho, de esta slide a mí me llama muchísimo la atención esta cifra. Y es que en 5 años Nimble ha aumentado su base instalada en un 900%. Y obviamente pues, esto se debe en gran parte a la compra de Nimble por parte de HPE. Y en ese mismo periodo, los casos de soporte manuales se han reducido en un 19,3%. Es bastante, porque por pura estadística, si tú tienes más base instalada, vas a tener más problemas, vas a abrir más casos de soporte. Sin embargo, se han reducido. ¿Esto por qué es? Pues porque esto es un machine learning, ¿vale? InfoSight funciona, su filosofía que va por detrás es un machine learning, por lo tanto, cuanto más grande sea esa base instalada, mejor va a funcionar InfoSight, más va a aprender, ¿vale? Y bueno, esto seguramente lo penséis y es que ya todos los fabricantes dicen que tienen una inteligencia artificial. Todos, es decir, es una palabra de moda y bueno, pues todos dicen que tienen una inteligencia artificial. Nosotros no podemos decirle a los otros fabricantes, oye, que lo tuyo no es una inteligencia artificial, ¿vale? Pero bueno, podemos decir que la nuestra sí que es de verdad una inteligencia artificial porque no hacemos esto. No cogemos unas estadísticas, le ponemos un cuadro bonito, decimos que le hemos aplicado un machine learning, decimos, esto es una inteligencia artificial. No, eso no es una inteligencia artificial, eso es una estadística. Y a mí, para convencerme de que esto es una inteligencia artificial, no me puedes enseñar una gráfica, sino que me tienes que dar resultados. De hecho, nosotros, nuestro resultado, que ninguno más lo tiene, es que no tenemos soporte nivel L1 y L2, porque ya me lo hace InfoSight, me lo hace esa inteligencia artificial. ¿Qué más resultados tenemos? Pues los que vemos en esta tabla. Es que son métricas, pues son encuestas que hemos hecho. Es que los clientes están muy contentos con el soporte de Nimble. Y esto es 100% gracias a InfoSight. Gracias a InfoSight hemos podido eliminar nivel L1, L2, te responden, te cogen el teléfono en menos de un minuto, detecta el 93% de los casos y el 86% de ese 93% lo resuelve automáticamente, ¿vale? De hecho, tenemos un 4,91 de 5 satisfacción del cliente. Esta encuesta se le pasa al cliente una vez que ya ha llamado a soporte. Y cuando se llama a soporte, ya estás cabreado.
Pues pasamos esta encuesta después de haber llamado a soporte. Y aún así tenemos un 4,91 de 5. Y bueno, no sé si conocéis la escala NPS, ¿no? Los puntos NPS. Esta escala va desde menos 100 hasta 100. Y nosotros tenemos un 85, ¿vale? Simplemente aquí se le pregunta al cliente si recomendaría esta solución. Y en función de lo que diga, pues tienes una puntuación u otra. Y bueno, tenemos 85 y la media del storage está en torno a un 50-60, ¿vale? Por lo tanto, estamos muy por encima. Estos son los resultados de una inteligencia artificial, ¿vale? No son gráficas, son resultados. De hecho, es tan potente Infosight que lo estamos expandiendo a lo largo de todo el portfolio de HP. Es decir, cómo funciona también en Nimble, oye, ¿por qué no aplicarlo a otros sistemas de almacenamiento como Trespar y Primera? ¿Vale? De hecho, Primera, que es la nueva cabina de almacenamiento de HP, se ha creado también desde cero pensando en albergar Infosight, ¿vale? Con esos sensores que os decía. En servidores también se está implementando, está en la fase aprendizaje, ¿vale? Obviamente donde tenemos el Infosight más completo es en Nimble, porque llevamos desde 2010 recopilando métricas y tenemos el mayor Big Data de la industria del almacenamiento. Pero, pues, los demás productos también está bastante avanzado. Y si no está avanzado, lo estará, ¿vale? Es decir, esto es un Machine Learning, necesita tiempo, ¿vale? Pues está en fase aprendizaje, por ejemplo, en servidores, pero va a llegar a estar como en Nimble. Y vamos a tener, dentro de poco tiempo, los mismos resultados que tenemos con Nimble. Y bueno, os estoy hablando mucho de Nimble, pero ¿qué es Nimble? Pues Nimble, obviamente, es el hardware que va por detrás. Y hablamos siempre de Infosight porque Infosight es diferenciador y es muy bueno y me da muchísimos resultados bastante buenos, pero es que la cabina en sí es bastante nueva y bastante novedosa, es decir, tiene cosas que se salen, por así decirlo, de lo normal de la industria. Es decir, por ejemplo, ahora hablaré de que el RAID lo ha cambiado, es decir, no un RAID típico de la industria, sino que los ingenieros de Nimble han pensado un RAID específico para Nimble que sea muchísimo más seguro. Por ejemplo, el algoritmo de cacheado, pues toda la industria usa el mismo. En Nimble se usa otro diferente, usando los datos de Infosight. De hecho, consigue un 95% de aciertos en caché, ¿vale? Lo cual en las cabinas híbridas está bastante bien, ¿vale? Y claro, es una cabina bastante simple de gestionar. ¿Por qué? Pues todo es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque tenemos Infosight. Es decir, Infosight por detrás me dice cómo se comportan las aplicaciones. Y yo cuando creo un volumen le digo, oye, que este volumen va a servir para un Oracle, ¿vale? Pues sé que un Oracle, como mejor funciona, es a este tamaño de bloque y no tiene sentido de duplicar. Perfecto. Y me lo hace la cabina totalmente automático. A nivel de rendimiento, es una cabina muy, muy buena también, ¿vale? Es decir, además, no es que sea muy buena a nivel de rendimiento, sino que ese rendimiento es siempre estable. Y esto es muy importante, es decir, si me da igual que se me caiga un disco, que se me caigan dos, que esta cabina tenga 3 bandejas por encima de expansión, me da igual, yo quiero que siempre me tenga garantizado un mínimo de IOPS. Y esto Nimble me lo garantiza, porque su rendimiento viene dado por las controladoras. Por lo tanto, controladora que tengo de mayor modelo, pues más rendimiento. Me da igual que tenga 60 teras por encima, ¿vale? Y obviamente, pues, tenemos el Infosight más desarrollado para Nimble, ¿vale? Y lo que decía, o sea, de RAID, Nimble, en el hardware en sí, hay bastantes cambios que han hecho y uno de ellos es el RAID. Aquí no usamos un RAID 5, un RAID 6 típico de la industria, sino que usamos uno que es muchísimo mejor. De hecho, en ese grupo de 24 discos que tiene Nimble, se me permite la caída de 3 discos y además pequeñas intracorrupciones en los discos que han sobrevivido. Una vez que ya tengo 3 discos muertos, se me puede, por así decir, medio morir otro. ¿Y esto por qué tiene sentido? Pues porque los discos SSD, que son los que más se rompen por sectores y nosotros permitimos la caída de los sectores y no dar por muerto todo el disco, ¿vale? De hecho, también está pensado no solo para que sean más seguros, sino para que sea también más eficiente.
De hecho, tenemos el mejor ratio datos brutos, datos usables del mercado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hemos creado un RAID personalizado para Nimble. Y esto es lo importante de este RAID, que jamás, desde 2010, hemos perdido datos de clientes, jamás, ¿vale? Y esto demuestra que es bastante seguro. Bueno, como buena cabina, pues tiene una serie de garantías. Y esas garantías, aparte de la facilidad de gestión y todo lo que os he contado, pues es que nada se licencia con Nimble. Si sale una nueva característica, como por ejemplo la replicación síncrona, que hace como un año más o menos que la tenemos, la gente me preguntaba, ¿vale? ¿Cuánto va a costar esta replicación síncrona? Nada. ¿Vale? Actualizas tu sistema operativo y tienes las nuevas novedades que hayan salido. Está preparada para el futuro, para los discos con el protocolo NVMe y los discos Optane, ¿vale? Es decir, vas a poder actualizar a esto sin tener que cambiar tu cabina. Garantizamos esos 6 9 de los que os he hablado antes y os garantizamos que cualquier actualización que hagas, actualización de las controladoras, actualización, pues como hemos visto, a los discos Optane, cualquier actualización de hardware es no disruptiva, ¿vale? Jamás. Obviamente InfoSec pues, es también totalmente gratuito, ¿vale? Y bueno, pues voy a hablar ahora de StoreOne, ¿vale? Es decir, es un appliance de backup a disco, ¿vale? Porque nos habla mucho de backup, pero es una parte bastante importante del data center, ¿vale? Bueno, lanzo la pregunta al aire de ¿qué es un backup? Es decir, ¿un backup es tener snapshot en mi cabina? No, porque si se me cae mi cabina, no tengo recuperación. ¿Un backup es tener una copia en mi cabina y otra copia en otra? Bueno, más o menos. Pero el backup más completo de la industria sería siguiendo la regla del 3-2-1. Es decir, 3 copias de los datos en 2 tipos de medios diferentes, y una tenerla fuera de tu data center. Por lo tanto, desde HP, ¿cómo cubrimos esta regla? Pues bueno, la primera copia de los datos la tendremos en nuestras cabinas, ¿vale? Cabina Nimble, cabina primera, la que sea. ¿Y ahora qué hago? Pues saco esos datos a través de, o bien el software de backup que tú quieras, Veritas, Commvault, Veeam, el que te dé la gana, o a través del software de backup gratuito de HP si tienes en el primario y en el secundario HP, ¿vale? En este caso sería gratuito este software. Pues a través de ese software lo que hacemos es sacar esos datos a otro tipo de medio. Este medio sería StoreOne, ¿vale? Por lo tanto, ya tendremos 2 copias. Y ahora, ¿cómo consigo la tercera copia y esa copia tenerla offsite? Pues enviando esos backups a la nube, ¿vale? Y StoreOne me permite sacar los backups a la nube, bien sea nube pública o nube privada, de la forma más eficiente. Y bueno, pues vale, así abordamos el problema de qué es un backup. Pero ¿qué es StoreOne? Pues es una plugin de backup disponible en formato físico, como vemos aquí, y disponible en máquina virtual, ¿vale? Para que tú lo despliegues en el hardware que a ti te dé la gana, ¿vale? StoreOne obviamente deduplica, comprime, tiene muy buena compresión y deduplicación, y además la conexión siempre entre el almacenamiento primario y secundario o entre distintos o a la nube se va a hacer de forma muy eficiente, ¿vale? Haciendo la deduplicación en origen. Esto quiere decir que no enviamos todos los datos, sino que, por así decirlo, StoreOne dice, vale, este dato ya lo tengo, no me lo envíes, envíame solo los datos únicos. Esto lo hace StoreOne. Además, como tiene una API específica, que es Catalyst, ¿vale? Es decir, estamos acostumbrados al lenguaje NAS y al lenguaje VTL, que era para hacer el VTL para hablar con las cintas, ¿no? Y el NAS para hablar con ficheros. Pues para hacer backup a disco tenemos el lenguaje Catalyst, que es el eficiente para hacer backup a disco. Y es el más eficiente y el más seguro, ¿vale? Ahora lo veremos en la siguiente slide. De hecho, usando este protocolo para enviar tus datos pues, a la nube bien sea pública o la nube
privada, como puede ser la de Nusis, vamos a ahorrar en ancho de banda, ¿vale? Porque solo vamos a enviar los datos únicos. Y bueno, ¿por qué es el más eficiente? Pues imaginemos este entorno del cliente. Este cliente tiene, bueno, su entorno productivo, su almacenamiento primario, su servidor de backup, ¿vale? Con el software que te dé la gana. Y tiene eso, servidor de backup. Tiene otro servidor NAS, es decir, manda los backups vía NAS. Y luego tiene un StoreOne usando Catalyst, ¿vale? Bastante seguro, ¿verdad? Estamos teniendo una copia aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Bastante seguro. ¿Vale? Pues ahora llega el gracioso del ransomware y me infecta mis máquinas virtuales. Me infecta mis máquinas virtuales y me infecta mi servidor de backup. Obviamente, si me ha infectado ese servidor de backup en el que yo guardaba copias, pues me va a infectar mis discos locales de ese servidor, ¿vale? Y bueno, ¿qué le cuesta a un ransomware llegar, es decir, infectar una carpeta? Pues nada, si es la especialidad de ransomware. Es decir, se expande por las carpetas compartidas. Por lo tanto, mi servidor, mi backup NAS estaría totalmente encriptado. ¿Qué pasa cuando ese ransomware intenta infectar StoreOne? Pues se le deniega el acceso. ¿Por qué? Porque ransomware no habla Catalyst. Catalyst ha sido creada desde cero por HPE. Por lo tanto, hacker que quiera infectar nuestro StoreOne tiene que aprender a programar en Catalyst y luego encontrar alguna vulnerabilidad. Por lo tanto, no lo va a hacer, ¿vale? Y bueno, pues al final de todo esto, de todas estas copias que tenía, que al principio tenía tres copias, sin contar la primaria, pues solo me ha quedado StoreOne, ¿vale? Por lo tanto, ya simplemente pues, recuperaría mis datos de StoreOne, que es la única que ha podido soportar el ataque de un ransomware, ¿vale? Y bueno, nada más. Aquí terminamos la sesión de hoy. Una duda, aquí estoy para que me preguntéis. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Nada, damos un minutillo a ver si hay alguna pregunta que podéis hacernosla llegar a través del chat que tenemos. Nada, informaros simplemente que en breve el webinar lo tendréis disponible en nuestro canal de YouTube y canales digitales, ¿vale? Por si necesitáis acceder posteriormente a él para profundizar un poquito más. Y quedamos a vuestra disposición de poder aclararos cualquier duda o si tenéis algún proyecto en el que pueda encajar Nimble y StoreOne con todas estas innovaciones que nos ha contado Almudena, pues hoy encantados. Destacar también que esta tecnología es la que tenemos implementada en el Data Center Nusis Cloud, ¿de acuerdo? Obviamente, por todas estas innovaciones de inteligencia artificial que nos aportan para garantizar y preservar la información de nuestros clientes. Por lo tanto, es una fantástica solución que os invito a que podáis probar. Muy bien, y gracias a todos. No veo ninguna pregunta, por lo tanto, si os parece, lo dejamos aquí. Un abrazo y cuidaros todos.